El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerá en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Yo ya les he compartido que muchas veces acompañaba a mi mamá al mercado sobre ruedas. A veces no teníamos el carrito y nos íbamos caminando. Estoy hablando aproximadamente entre 5 a 10 kilómetros de distancia en la Ciudad de México. Ya ves, un poquito más. Había 2 lugares donde se ponía, por donde vivíamos. Y pues la acompañaba y era toda una aventura. Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención era la capacidad de mi mamá, que casi todas las mamás tienen o aprenden, distinguir cuando una comida, en este caso fruta o verdura, está en buenas condiciones o ya está madura o no está madura. Recuerdo que, por ejemplo, la sandía, mi mamá le veía el ojo de la sandía y le pegaba para ver cómo sonaba. El melón también, la lechuga romana, o sea, la bola así, la pesaba, la que pesaba más, y así, ¿no? El aguacate, porque incluso el aguacate puede ser traicionero, porque si ya vas después de que todo el mundo lo ha manoseado, puedes decir: ahí está, ya madurito, ¿no? Pero está todo aplastado de tanta manoseada que le dio la gente. Entonces, era todo un arte. Y me acuerdo que llegó un momento en que mi mamá me confió eso. Me dice: vete a escoger. Obviamente, yo estaba chico, pero ya no me mandaba al mercado sobre ruedas, me mandaba con don Chucho, el señor de la verdulería. Y ya nos conocía y todo, ¿no? Entonces llegaba yo y don Chucho, mi mamá me mandó que él comprara esto, escógelos. Ya me ponía a escoger o los limones o diferente verdura. Por ejemplo, cuando compro mis limones para el agua que preparo de agua de mar con miel, que es riquísima, escojo limones, por ejemplo, de los verdes o que le llaman perla, que la piel esté lisita. Y esto hace que sea más jugoso, que si está como con granitos, todavía o está ya pasadito o no está completamente maduro. Y esto, pues sabemos que si, por ejemplo, en algunas ocasiones, si tú te comes algo que está maduro, dice: te cayó mal. Por ejemplo, un mango o un plátano, decían: si te comes un plátano verde, pues a lo mejor te cae mal, porque todavía no está completamente maduro y tu tubo digestivo no puede digerirlo bien, y esto puede generar cierta soltura, cierta molestia. O cuando le ayudaba a mi madre a preparar los pasteles que ella hacía riquísimos, me encantaba, porque estaba yo en la batidora y ya ella le iba poniendo, yo iba cuidando. ¿Cuál iba cuidando? Yo iba para meter el dedo y probar la masa, y era sabrosa. Pero ya después de cierto tiempo venían los dolores de panza por andar tragando sin que estuviera
ya cocinado, horneado esa masa para probar el pastel. Esto lo quise sacar a alusión porque saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo debería ser uno de los parámetros básicos, fundamentales que debemos ir aprendiendo y desarrollando desde niños. Porque papá y mamá no lo van marcando. Aunque a veces, si ellos tampoco lo disciernen o dejan de hacerlo por lo que se diga o por la corriente o por la cultura o por el miedo, por la imposición, pues le está ocasionando que estos niños, futuros jóvenes y adultos, no tengan ese filtro, no tengan esa capacidad de decir, esto no está bien. Hay unos que a lo mejor podemos tener conciencia de que está mal y lo hacemos, y está mal que lo hagamos, pero hay la conciencia de que está mal, y ya después te vas, a lo mejor pides perdón, te confiesas, pero qué difícil es cuando no hay esa conciencia, no hay esa capacidad de decir esto no está bien. Como lo he compartido, ¿no? A veces los niños cuando se confiesan y dicen es que vi una película para adultos, creen, los niños creen, y eso es con lo que crecen, que los adultos pueden ver películas pornográficas. Pueden verlas, pero ¿quién les dijo que son inmunes a la pornografía? No hay cerebro capaz de resistir la pornografía. Si tú te vuelves adicto a ella, va a entrar una serie de situaciones tan destructivas en la relación, tan dañinas, tanto para la persona que la consume como para la pareja e incluso para los hijos también. Y así pudiéramos ir viendo cómo a veces los pensamientos, ¿no? Que a veces son de acuerdo a las circunstancias, pero otras veces son pensamientos que vienen incluso del demonio y que son obsesiones que pueden estar ahí perturbando y que nosotros, si no tenemos ese filtro, ese discernimiento, pues vamos a mezclar, como dicen, las cosas que va a terminar pues haciendo un reverendo relajo en nuestro interior. El chisme, con qué facilidad. No tenemos el filtro porque me lo dijo sutanita, porque lo veí. Hoy en día quien marca la verdad, pues a veces son las redes y no hay un cuestionamiento. Veía un documental muy interesante donde esto lo hacen mucho en Estados Unidos, ¿no? Están unos jóvenes hablando de qué sirve la educación, que quién sabe qué. Y estaba un señor y les hacía ver, a ver, dime en las personas con éxito que han logrado sobresalir, que han logrado hacer grandes cosas, ¿qué es lo que tienen más grande en su casa? Y el muchacho no supo responder, entonces le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú tienes más grande en tu casa? Y ya después de varias preguntas resultó que lo que él tiene grande es una televisión y sus juegos de video y todo. Y en cambio, las personas que son cultas, las personas que leen, pues obviamente son aquellas que van a tener una capacidad de discernimiento, una capacidad de poder ir viendo. Claro, depende de la lectura que uno tenga, pero estoy hablando en general. La buena lectura ayuda. Ahora imagínate a nivel espiritual. Si tú tienes esta capacidad y este hábito de orar, de escuchar la palabra de Dios, de discernir, de preguntarle a Dios, de investigar a través de las cosas que pueden ayudarte en tu crecimiento. Antes de empezar la misa, mientras se preparaba, recordaba, hay 4 libros que a veces yo recomiendo a los novios, ahorita no me acuerdo muy bien de los títulos, para que puedan ellos ir trabajando ese tiempo de noviazgo, donde se les tiene que cuestionar muchas cosas para ver no solamente lo que sienten bonito, es que yo la amo, es que él me ama, es que nos amamos, se siente bonito. Eso no es suficiente, claro, los jóvenes no lo ven. Los que ya están casados dicen, ay, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta de haber sabido? Ni me meto en esta bronca. Pero ahí vamos, por menso, por enamorados, que se meten en esa situación.
Y es lo mismo, por ejemplo, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en el trabajo, en la escuela. Constantemente nos tiran porquerías, nos tiran situaciones que por diferentes causas permitimos. Y no hay esa purificación, no hay ese discernimiento. Esto está bien, esto está mal. Al final de cuentas, eso es lo que se va a hacer con nosotros. Y esto nos lo explica muy bien la palabra de Dios en este libro del Apocalipsis, donde se nos presenta un aspecto donde está esta imagen de el que está sentado con toda la autoridad y la corona que representa a Cristo. Y los ángeles, donde manda que con su hoz, que es eso con la que se corta la cosecha, pues haga esto con las criaturas, o sea, con todos nosotros. Y habrá esa separación, habrá esa situación que los que vivieron, trataron de vivir y estaban en esa lucha por hacer el bien, y los que siempre no tuvieron filtros, no les importó, o terminaron dándole más importancia al mundo, al demonio y a la carne. Cuando pues es más fácil dejarse llevar, es más fácil quedarte calladito para evitarte problemas, hablar o a decir esto no está bien. No quiere decir que te vayan a hacer caso, no quiere decir que las cosas cambien, pero al menos tú dices, yo no participo en esto, yo no puedo seguir participando en algo que no está bien. Tampoco ponernos como nosotros estamos bien y el mundo está mal, porque no hay esa realidad donde todo lo que hagamos, todo lo que digamos está bien, pero sí tener esa claridad para poder decir, yo no quiero ser parte de esto. Si yo no soy consciente de las cosas que hago o que me hacen que están mal y las rechazo, o al menos lucho para no participar de ellas, pues entonces hay esa mezcla que tarde o temprano, como la comida echada a perder o que todavía no está madura, te la comes, va a generar una diarrea, va a generar una inflamación, va a generar un proceso digestivo no sano que va a afectar. Bueno, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Y por eso en este libro de la Revelación, del Apocalipsis, cuando salen los ángeles con la afilada hoz en su mano, ¿sí?, dice, empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. O sea, ese proceso de juicio. Y aunque no nos agrade, al final de cuentas, Jesucristo, Rey del universo, vendrá a juzgar lo que hay en tu corazón, lo que son tus obras. Claro, aquí tenemos una esperanza hermosísima que es la confesión, el arrepentimiento, pero a veces incluso no sabemos confesarnos, no sabemos hacer un buen examen de conciencia. Tengo un colaborador que agradezco mucho y quiero mucho, mi querido Héctor Reina, que me hizo unas estampitas con un código QR, que cuando veo que las personas vienen, por ejemplo, de varios años sin confesarse y mencionan 2 o 3 cositas, le digo, a ver, le hago el repaso de los 10 mandamientos, ay, pues no, los 7 pecados capitales, ay, tampoco, los defectos de carácter, le digo, mira, mejor escanea este código, haz el examen y después vienes bien preparado para una confesión, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos interesa sacar toda la porquería, todo lo que está mal. Siempre habrá situaciones de heridas o de situaciones. Platicaba yo con una jovencita hace un par de días de una situación que ella descubrió en su familia, ¿no? Y esto le generó un dolor muy grande, esto le generó una tristeza, una frustración. Entonces yo le decía, bueno, lo que vas a hacer va a ser algo muy sencillo. Vas a escribir una carta y vas a decir, sin reclamos, te amo, gracias por lo que me has dado y perdón si te he fallado.
Y le dije, lo vas a hacer, pero antes tienes que tener la paz. Y ya trabajamos un poquito la sanación interior. Y cambió completamente su actitud. ¿Por qué? Porque es tarea fundamental el que nosotros no nos quedemos con las cosas echadas a perder. No podemos evitar siempre que no nos caigan, que no nos echen, que no nos hablen o que no nos hagan porquerías que dañan o cosas que no son saludables. Pero yo tengo la responsabilidad de limpiar, de separar, de purificar en el nombre de Jesús todo lo que se me haya hecho, todo lo que se me haya dicho, que está echado a perder, que no me ayuda y que no va de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, el Señor siempre, en diferentes momentos del Evangelio, nos habla también de esta separación, de esta purificación. A veces hay que quitarlo todo, destruirlo todo, para volver a construir. Y aquí en este pasaje del Evangelio habla de dos momentos de tiempo muy distantes. El primer momento es la destrucción del templo, que sucedió pocos años después de que Jesús murió y resucitó. Esto se cuenta normalmente entre los años 33, 30 y tantos. Y la destrucción del templo y la destrucción del pueblo como pueblo va a ser allá por el año 70. Entonces es cuando está viendo el templo, está viendo cómo admiran el templo y todas las imágenes, la solidez del templo, las ofrendas que hay. Y es cuando Jesús dice, esto tiene que ser purificado, ya no puede seguir igual. Y dice que días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces quedan, ¿cuándo va a suceder esto? No se asusten. Y empieza a hablar de la destrucción del templo y termina hablando del juicio final. O sea, termina hablando de la purificación. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Podemos estar hablando de los problemas, podemos estar hablando de la situación que vivo con mi pareja, con mis padres, mis hermanos, que vivo en la comunidad, que vivo con los vecinos, pero siempre miras a ese proceso de purificación, de juicio final, para no quedarme con cosas que no me van a ayudar. Y lo único que van a hacer es echarme a perder, echar a perder mi pensamiento. Imagínate qué triste cuando tu pensamiento está contaminado con la ira, con la frustración, con el resentimiento, con el sentimiento de culpa. Qué triste cuando tus emociones son las que a flor de piel salen y no son emociones sanas, no son emociones maduras, sino que son pues ya contaminadas con lo que sentiste, que se alimenta con lo que pensaste, y luego las acciones que están determinadas por lo que piensas, por lo que sientes, y te hacen responder, te hacen hablar, te hacen a veces ofender o hasta golpear. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener esta purificación. Por eso recomiendo siempre la confesión una vez al mes o antes si hay pecado mortal. Siempre en la noche hacer tu examen, pedir perdón y perdonar. Y ver todo aquello que guardaste ese día, todo aquello. Como cuando de niños, recuerdo que una de las cosas que hacíamos al terminar el día, sacar todo lo que traíamos en la bolsa de los pantalones, ¿no? Canicas, tierra, una lagartija, un sapo, lo que te encontrabas y lo ibas sacando. Bueno, estoy hablando de mis tiempos. Hoy los niños lo que sacan son los controles de la televisión, los controles de los juegos y todo eso. Y algunas cosas, pues, mi mamá me decía, a ver, saquen las cosas que están en el bolsillo. Y ya, pues, no, esto a la basura, esto no, esto sí. Hacía ese proceso. Bueno, imagínate eso, pero a nivel de tu corazón y de tu alma. Entonces, fíjense cómo habla el Señor. Empieza con la destrucción del templo y termina como cuando uno empieza a hablar de algo, pero dice, bueno, pero esto va a suceder, preparándonos.
Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. O sea, todo esto ha sucedido en estos 2000 años. Y ha habido guerras, y ha habido, pues nos vamos muy lejos, la famosa pandemia que hubo hace unos 4 o 5 años, que empezó con toda esta situación y todo el mundo. Lo que hace falta en medio de todo esto es la gran señal. ¿Cuándo se dará? No sabemos. Aparecerán señales en el cielo prodigiosas y terribles. Recuerden, todo será purificado. Todo. ¿Por qué no empezamos? Tú no vas a cambiar a tu pareja. Quien tiene que cambiar eres tú. ¿A qué me refiero? Tú vas a decidir qué haces con la porquería que te tiran. Amargarte, engancharte en una situación codependencia, de ira, de dimes y diretes, de ya le dije pero no me hace caso. Pues entonces empieza tú a purificarte, empieza tú a desprender, a sanar, y tarde o temprano tu pareja o se pone las pilas o solito chispa o solita se chispa. Pero es importante que cada uno asuma esa responsabilidad. ¿Qué clase de madurez o qué clase de calidad de fruta, de comida espiritual estoy metiendo en mi vida? Porque si no, cuando menos te lo esperas, ya estamos tan contaminados, tan dañados, que eso sí, es fácil ver el mal en los demás. Es fácil hacer el juicio hacia los demás. Y esto nos impide poder ver lo que está mal en nosotros, lo que se tiene que trabajar. Y es un proceso que no se acaba hasta el día en que te mueras. Por eso es necesario que a mí esta imagen es fuerte, ¿no? Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. Proceso de purificación. Es mejor que lo empieces ahorita, porque esa es la tarea más importante. Dejar que sea el Señor, que a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de las enseñanzas de la iglesia y desde la humildad de tu corazón, seas purificado, santificado y renovado. Hagamos un momento de silencio.